tenemos un gran desafío de lo que estamos viendo ya hace varios domingos y queremos abrir nuestro hogar. Espero que usted ya esté programando, ya esté pensando cuándo vamos a estar en su hogar, ya, para compartir la palabra del Señor. Y para eso estamos viendo aspectos fundamentales del pacto de gracia. Un pacto ya en diferentes administraciones o formas de ejecutarlo, podríamos llamarle. Ya, está el pacto de obras que Adán y Eva violan en el huerto, y de ahí viene uno que se llama el pacto de gracia, que está administrado con Noé, con Abraham, etcétera, etcétera, hasta llevar el nuevo pacto que estamos hoy en día, que básicamente es el mismo, pero administrado de forma diferente. Ya, después el último mensaje de la serie vamos a estar explicando qué relación hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Ya. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Algo muy interesante, porque si no dimensionamos qué pasa en esta tierra cuando estamos acá, podemos tener problemas como cristianos. ¿Ya? Dijimos varias cosas. ¿Ya? Dijimos que habíamos mencionado las bendiciones y maldiciones temporales y eternas. ¿Ya? Fue el primer mensaje que tuvimos, que había bendiciones eternas, la salvación, y bendiciones y maldiciones temporales, castigo, juicio acá en la tierra. Y a eso le agregamos la semana pasada que una era en forma individual y la otra como cuerpo corporativo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que las bendiciones y maldiciones eternas son individuales. ¿Ya? La persona tiene vida eterna o es condenado eternamente en forma individual, no es corporativo. ¿Ah? Dios no salva una familia, o sea, varias personas a la vez, ni una iglesia, ni una denominación, y ni tampoco condena eternamente a un grupo, sino que en forma individual. En cambio, las bendiciones y maldiciones temporales son corporativas, es decir, todo lo bueno, éxito, paz y todo lo que estuvimos viendo la semana pasada, es algo corporativo, como cuerpo. Si la iglesia, escuche bien, si la iglesia, el cuerpo de Cristo, es obediente al Señor, cumple el pacto del Señor, honra a Dios, recibe bendiciones. Y dentro de esas bendiciones, el pueblo no está viviendo en forma aislada, ni tiene su propio supermercado, su propio banco, no, vive en una comunidad. Por tanto, eso repercute en la comunidad, la prosperidad, la paz y todo. Y al revés, si el pueblo de Dios es rebelde, si el pueblo de Dios adora a otros dioses, si el pueblo de Dios no ordena su vida ante Él, vienen maldiciones, vienen juicios. Y esos juicios también repercuten en la sociedad. Entonces preguntamos la semana pasada el por qué estamos como país. ¿Ya? Le echamos la culpa a la izquierda, a la derecha, al centro, al periodo anterior, el que viene, todo, y no olvidamos que dentro de este país hay una iglesia, hay un cuerpo que se dice pueblo de Dios. La gran pregunta es si está obedeciendo lo que Dios está pidiendo. ¿Ya? Entonces, lo eterno siempre es individual. Por eso es muy importante que nosotros no creamos que porque somos salvos, nuestros hijos son salvos. Porque la salvación y la condenación es individual. Y lo temporal es corporativo. O sea, todo lo que vemos acá, que le da muy bien a la persona éxito, es temporal, es corporativo, hay un motivo. Y también lo contrario. Dios no hace nacer de nuevo una familia o un grupo determinado. Esa bendición eterna es individual, la salvación es individual, pero después Dios toma al individuo y lo coloca en un cuerpo, la iglesia visible, ¿ya? Y trata, lo temporal trata con ese cuerpo, no con individuos, no hace promesas con individuos, aunque sí trata con ellos. Y Dios ejecuta sus maldiciones, sus juicios temporales, corporativamente. ¿Ya? Y hermanos, muchas de las cosas que están pasando son juicios de Dios. ¿Ya? Aparte de consecuencias del pecado, son juicios de Dios. Y son corporativamente. Por eso, hermano, revise la calidad de la iglesia y de los creyentes en los países que están muy mal. ¿Ya? Hay que tener cuenta de eso. Ahora, no perdamos
de vista los 4 aspectos que estamos hablando sobre la administración externa del pacto, es decir, lo terrenal. Estamos viviendo en este mundo todavía. Si nos morimos no vamos ante el Señor, pero mientras vivamos acá hay un aspecto del pacto que hemos estado viendo. No olvidemos estos 4 elementos. Estuvimos viendo el aspecto temporal eterno, ¿ya? Y la semana pasada individual corporativo. O sea, el pacto trabaja en toda esa área, ¿ya? Eternamente y temporalmente. Lo que vamos a vivir para siempre y lo que vivimos acá. Y también Dios nos trata en forma individual, como también nos trata en forma corporativa, ¿ya? Entonces, eso lo hemos visto y el aspecto progresivo lo vamos a dejar para la próxima semana. Y hoy día vamos a estar viendo el aspecto interno, externo del pacto. Quiero, hermano, que coloque mucha atención a usted. Se coloque atención a esto porque es muy importante. ¿Ya? A veces, hermano, queremos nosotros identificar el verdadero creyente. Y a veces es tan difícil como encontrar dónde está Wally. Usted conoce ese juego, ¿verdad? Algunos tienen buen ojo, otros no. ¿Ya? Pero tenga cuidado con lo que vamos a estar viendo ahora. Este aspecto del pacto, mire. El aspecto interno-externo, ¿ya? Dentro del pacto, la forma en que Dios trabaja, hay una forma externa que se ve y otra forma interna que no se ve, ¿ya? ¿Me va siguiendo la idea? Entonces, hay gente que está solo en la administración externa del pacto, ¿ya? Que comparte junto con el resto del pueblo las bendiciones temporales del pacto. Hermano, escuche bien, hay gente no creyente, inconverso, dentro del pacto, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, que comparte las bendiciones temporales que el pueblo recibe. Sí, sí. Por eso puede haber alguien que le va bien, con éxito, con prosperidad, y que se va a condenar. ¿Ya? Porque estamos hablando de un aspecto externo. O, en caso de que el pueblo esté lejos del Señor y su ley, las maldiciones temporales de esto, pero sin tener la posesión efectiva de las bendiciones eternas. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas, y hasta el día de hoy, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros cónyuges, pueden ser nuestros parientes, ¿ya? Que están dentro del pueblo, están dentro de la iglesia, pero como solamente están en forma externa, ¿ya? Y pueden disfrutar bendición o maldición, pero lo que no tienen es la parte interna, la parte eterna del pacto, sea un salvo o no. Vamos a verlo más adelante. Ahora, por otro lado, hay gente que ha sido llevada por Dios a lo más hondo del pacto, a una administración interna, ¿ya? Que aparte de experimentar el trato común, o sea, bendición o maldición temporal, ¿ya? Experimenta un trato salvífico, ¿ya? Es decir, adelanta la bendición eterna del pacto, es salva a esta persona, ¿ya? Entonces, hay personas que están en la iglesia, pero que no son salvas, y que disfrutan de las bendiciones y maldiciones temporales. Pero hay personas dentro del pacto que sí son salvas y aparte de disfrutar las bendiciones temporales, tienen la bendición eterna de la vida eterna. Entonces, la realidad de estos ámbitos, los teólogos lo llaman, quizás nos va a quedar claro, la iglesia invisible, o sea, la iglesia visible y la iglesia invisible. De eso vamos a estar hablando hoy día. La iglesia visible es la administración externa, lo que vemos. Y la iglesia invisible es la administración interna, lo que Dios llama, lo que Dios trabaja. ¿Ya? Y de eso se compone la iglesia. Es una iglesia, no son dos, es una, pero con dos aspectos. Miremoslo con más cuidado. La iglesia visible, externa, está compuesta por todas las personas que profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, que se identifican, que quizás son generación de evangélicos, ¿ya? Que yo siempre digo como broma que sus hijos cuando nacieron en vez de decir abú dijeron amén, porque estaban dentro de un cuerpo, dentro de... Eso
es la iglesia visible, ¿ya? Fíjese bien, pero tenga cuidado, mire. Profesar la religión verdadera simplemente significa identificarse como cristiano y vivir externamente como tal. Me identifico y vivo como tal. Algunos la vestimenta, algunos el idioma, algunos el estilo de vida. Pero no implica necesariamente regeneración, justificación ni vida eterna. ¿Cómo que no, pastor? ¿Y no se acuerda en la parte donde dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor? No os conozco, obradores de maldad. Esos son iglesias visibles, muchos de la iglesia visible, ¿ya? Que profesen, que se identifiquen y hasta que vivan con todo lo que se ve como cristiano, no es sinónimo de que sean salvos. ¿Me va siguiendo la idea? Ahora, esta iglesia, ¿por qué se le llama visible? Porque consiste en un grupo de personas que cualquiera puede identificar con sus ojos, señalar con su dedo y decir, ellos son evangélicos, ahí está. Por eso se llama visible. Ahí va, ¿viste? El único persona el día domingo a las 9 de la mañana que va de terno con una guitarra, con un moñito rojo, evangélico. Lo identifican, son evangélicos. Lo único que, ya no son los días sábados, otros días, lo ven golpeando una puerta con un maletín, testigo de Jehová. Hay una identificación, ¿ya? Ahora, esa es la iglesia visible. Profesan, no es difícil identificarlo en cierto aspecto, ¿ya? Pero hay un pero, dijimos que la iglesia tenía dos lados, el lado visible y el lado invisible. El lado visible pueden ser personas que hasta, en vez de, en el techo tienen pintado Cristo viene pronto, ¿ya? Pueden ser muy... El otro día yo iba en el bus, en la micro, y el chofer iba con esos esas manifestaciones, y ya tan manifestado que se le olvidó partido antes que se votó una señora. Ya iba muy en el espíritu. ¿Ah? Yo le dije, bájese un poquito, usted todavía está en la tierra, y más encima maneja una micro. ¿Ya? Entonces, se identifican como evangélicos. Hay otro que en Viña anda vendiendo, no sé, café, todo, pero las canciones, está bien, ya. Se identifican. Iglesia visible. Pero hermano, la iglesia invisible está conformada por todos los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. En ella todos son o serán salvos por la eternidad. ¿Por qué dice usted serán? Que la salvación... No, es que todavía algunos no son llamados, pero ya están escogidos para salvación. ¿Ya? Todos tienen o van a tener la bendición eterna del pacto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es invisible? Porque la elección de Dios es algo que escapa por completo de la percepción humana. ¿Ya? Nosotros podemos tener una opinión de, pero Dios es el que sabe. Ahora, hay evidencia, lo vamos a mirar. Pero hermano, entre visible e invisible es muy fácil engañarse humanamente hablando. ¿Ya? Porque a veces uno dice, no, este hermano, yo meto las manos al fuego por el hermano y se quemó. Porque era solo visible, ¿ya? No era del cuerpo de la iglesia invisible. Ahora, hermano, evitemos pensar que son dos pueblos. ¿Ah? Que son dos pueblos. Evitemos pensar eso. Dos reinos o dos grupos separados. No, hermano. En realidad, en vez de concebirlo como dos pueblos o dos iglesias, debemos pensarlo como un solo pueblo con dos aspectos, interno y externo. Es un solo pueblo. Usted ve la iglesia visible. Algunas tienen miles de personas, otras tienen pocas personas, pero también en una parte interna, en una parte invisible, los realmente salvos. ¿Que están dónde? En la parte visible también. No sé si me va siguiendo la idea. Y aquí donde puede servir que adoptemos la idea que hablamos de un solo pacto con dos administraciones, una interna y una externa. ¿Ya? Estamos viendo entonces, resumamos hasta aquí, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto tiene un lado interno y un lado externo. Un lado invisible y un lado visible. ¿Ya? Pero esos dos lados componen la iglesia, componen el cuerpo de Cristo.
¿Ya? Vamos. Todos los que están en la administración interna, o sea, invisible, también son de la parte visible. Claro, si Dios me ha llamado a salvación, yo soy parte de un cuerpo visible. Y aquí, hermano, esto contradice directamente a aquellos que no ven ninguna iglesia, no me reúnen en ninguna reunión, nos reunimos en la casa, somos un pueblo pequeño muy feliz. No. Dios nos manda a congregarnos, ser parte de la iglesia visible. ¿Ya? No me venga con esa historia que simplemente, la mayoría de las veces esa gente que no se congrega en una iglesia, que no se identifica con una iglesia, no permite ser pastoreada, no permite ser guiada, a veces se duda que es realmente de la parte invisible. Porque simplemente se enojaron, se fueron y formaron su grupo o en su casa. A quien Dios le quiere dar, a la casa le va a dejar. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado de eso. ¿Ya? Aunque no todos los que están en la administración eterna son necesariamente de la parte interna. En otras palabras, no todos los que yo veo como cristianos son salvos. ¿Me entienden? No todos. O, aclarémoslo más, todos los que son elegidos y regenerados son parte de aquella comunidad de creyentes que es perceptible al ojo humano, identificable y encontrable. Están. Aquella es la que podemos llamar pueblo de Dios o el pueblo del pacto. O sea, dentro de la iglesia está el cuerpo invisible, ese cuerpo que nosotros no podemos a veces distinguir, pero está ¿dónde? En la casa no, en parte de una iglesia local, en parte de una iglesia visible. ¿Ya? Pero también en esa iglesia visible hay mucha gente que no es salva, pero es parte del pueblo. Y que goza de bendiciones y maldiciones temporales. La goza también, sí. Veamos, vamos a aclararlo más. Sin embargo, no todos aquellos que forman parte de la comunidad visible de lo que vemos están en el grupo de aquellos que Dios va a redimir eternamente. No obstante, fíjense bien, tanto la administración interna como la externa son iglesias. Todos son pueblo de Dios y todos están en el pacto, aunque unos tengan vida eterna y otros no. Todos son iglesias, pero que diga que son iglesias no estoy diciendo que son todos salvos. ¿Me capta la idea? Entonces no podemos empezar aquí nosotros, no es nuestra labor empezar este sí, este no, sino que administrar, enseñar, amonestar. El que da fruto es porque es realmente parte, pero es muy difícil a veces distinguir, hermano, estos dos aspectos de la iglesia o del pacto. Es difícil, ¿ya? Pero son todas iglesias. ¿Ya? Son todas iglesias. Mire, esto es algo que tenemos que tener muy claro y en cuenta. Esta es la respuesta, hermano, por qué esa iglesia o ese cristiano es como es. ¿Por cómo se va de iglesia? ¿Cómo? Oye, si le dicen pueblo de Dios y aceptan esto, ahí está. Son solo parte visible. ¿Me entienden? Pero son iglesia del Santo Espíritu que bajó y bautizó a todos, ¿ya? Y son iglesias que acepta que sean pedófilos, porque hay que aceptarlo tal como son. Son visibles. Pero son iglesias, son pueblos, son parte del pacto, son salvos. Hay otro tema. Ahí estamos a otra área. Entonces, lo vamos a aclarar más, porque tenemos que respondernos dónde encontramos esto que estamos hablando en la Biblia. Pues vamos con el pastor, con la onda de reformada. No, vamos a la Biblia, donde la Biblia nos enseña que hay un pueblo con dos tipos, podríamos decir, de componentes, salvos y no salvos, pero son un pueblo. El famoso ejemplo de Jacob y Esaú, usted lo conoce, ¿verdad? Ambos fueron marcados con el sello del pacto, la circuncisión, por lo que se puede decir que ambos estuvieron realmente en el pacto. Pero ambos fueron poseedores de las bendiciones eternas del pacto, accediendo a la administración interna. No. La Escritura dice, a Jacob amé
mas a Esaú aborrecí. Ambos del pacto, ambos del pueblo, uno solo, da bendición eterna. Y saben que Romanos 13, que está ahí, yo se lo voy a leer, Romanos 9:13, perdón, se lo voy a leer de la nueva traducción viviente, que en nuestra traducción dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero en esta versión, 9:13, dice así, escuche bien, me gustó, o más que me gustó, sale más claro. Dice, Romanos 9:13, dice así, 9:12, como dice la escritura, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Un pueblo, ambos hermanos, ambos del pacto, uno eterno, otro solo visible. ¿Está claro con ese ejemplo? Hay más ejemplos, ¿ya? Porque, redondando la idea de lo que estamos viendo, recordemos que ambos tuvieron el pacto. Uno tuvo vida eterna y el otro no. Uno estuvo en la iglesia invisible y el otro solo en la visible. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Y aquí quiero que, antes de mostrarlo, busque Mateo 23, del 24 al 30. Voy a ver que mi hermano lo busque, para que lo lea cuando yo le diga. Mateo 23, del 24 al 30. Lo vamos a escuchar, por favor. Mateo 23, del 24 al 30. Ya, hermano, por favor. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ya. Me equivoqué. Lo reconozco, acá he grabado. Porque quiero buscar la palabra del trigo y la cizaña, nada que ver, pero tengo que haberme equivocado en el Evangelio, ¿ya? Si alguien lo encuentra, tengo que haberlo equivocado. Pero es la parábola del trigo y la cizaña, muy conocida, ¿ya? Presenta un contraste no entre, ojo, impíos y creyentes, sino entre miembros de la iglesia con vida eterna y sin vida eterna. ¿Sabía usted eso? El trigo y la cizaña, ¿ya? ¿No encontraron si eran Marcos, Lucas, Juan? Disculpen, no, ¿ya? Pero conocemos la parábola. La parábola del trigo y la cizaña tiene el énfasis de aquella parábola es que el trigo y la cizaña se parecen tanto que es prácticamente imposible entresacar a la cizaña del trigo sin arrancar valioso trigo junto con la cizaña. Hay un parecido tremendo entre estos dos. Eso siempre lo dice, tenga cuidado, hay trigo, siempre el trigo y cizaña. Pero nos está diciendo esta parábola, convertido e inconverso fuera de la iglesia. No, está hablando de un pueblo. Trigo y cizaña, miren, lo vamos a explicar más. Miren la foto. ¿Cuál es trigo y cuál es cizaña? Era 13, 24, 30. Ya, ¿es Mateo? Sí. Es Mateo 13, del 24 al 30, por si acaso, disculpen. Hermano, miren la foto. ¿Cuál es trigo y cuál es cizaña? Ayúdenme. El segundo es A ver, ayúdenme. A su lado izquierdo, ¿qué es? ¿Trigo o cizaña? Y a su lado derecho, ¿qué es? ¿Trigo o cizaña? Yo diría que el derecho es trigo. Aquí me dicen que el derecho es trigo. A ver, ¿qué dicen, hermano? Yo creo que la izquierda. La izquierda es trigo, ya. Para no perder, tenemos un voto para cada lado. Ahí está. Trigo, antes de madurar, y cizaña en la misma etapa. Son casi iguales, hermano. Mire, ahí hay trigo y hay cizaña. 13. ¿Ya?
Entonces es muy difícil distinguir a plena vista. ¿Ya? A mí respondí por ahí también. Trigo y la cizaña. ¿Ya? Esta parábola está hablando de integrantes del pueblo interno y externo. No está hablando de personas de la iglesia y gente que no está en la iglesia. Miramos más. No obstante, dice, los impíos, quienes viven fuera del pacto y fuera de la comunidad de los fieles, realmente no se parecen a los que sí viven dentro de esa comunidad. El detalle aquí es que se parecen. No es difícil distinguir a un cristiano de un mundano, pero sí es difícil distinguir a un cristiano elegido para vida eterna de un cristiano al que finalmente apostatará, demostrando que siempre ha sido alguien reprobado. Un inconverso es fácil distinguirlo, pero esta cizaña que cuesta porque canta, habla, da, hace las mismas cosas, ya, las mismas cosas que los cristianos, pero no tiene vida eterna. Ahora escuchemos la parábola ahora, por favor. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ya. Fíjense bien que es dentro de, ya no está hablando trigo en el huerto y cizaña en el otro, no, está en medio de. Es muy parecido. Por eso, hermanos, el contraste en la parábola del trigo y la cizaña, por lo tanto, debe ser entre miembros de administración interna y administración externa del pacto, en donde la idea de la tremenda similitud sería natural y justificable. Se parecen tanto. Oye, pero si prácticamente se dieron cuenta cuando le mostré, menos uno no. Ya. No conoce. Por eso por ahí advierte, tenga cuidado, no saquen trigo porque pueden cortar cizaña. Entonces, eso, hermano, hay que aclararlo. Seguimos con la misma parábola. ¿Ya? Parecido, pero no iguales. Parecido, pero no iguales. ¿Ya? La parábola de las 10 vírgenes también nos ayuda a hablar de gente de iglesia visible e invisible, pero en la iglesia. Mateo 25, del 1 al 13. ¿Conoce la parábola? ¿O la leemos? Mateo 25, del 1 al 13. Ya, fuerte. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, las 10 vírgenes iban al encuentro del esposo. Por lo tanto, el texto no enseña que unas odiaban al novio y luchaban contra él y que otras lo amaban y lo esperaban. Los 10 lo esperaban. En realidad, todos estaban esperando al novio. Todos decían amarlo. Todos ansiaban recibirlo, pero solo unas lograron esperarlo hasta el final y recibirlo verdaderamente en su llegada. El contraste, por lo tanto, no es entre dos grupos, uno contrario al otro, no, sino entre aquellos que pertenecen solo a la administración externa del pacto
y a los que pertenecen a la administración externa. Todos están esperando, hermano. Dentro de la iglesia puede haber 100 personas diciendo que Cristo viene, pero 30 son salvos realmente. 30 son de la administración interna. Pero cuesta tanto distinguirlas. Pero están esperando. Entonces esta parábola y otra enseñanza que no eran unas que odiaban, no, estaban dentro del pueblo, pero una recibieron realmente el esposo y la otra no. Se va dando cuenta cómo hay una iglesia invisible y otra iglesia visible dentro de la iglesia, dentro del pueblo. Sigamos. Otro texto. Aquí no va a ver que lo busque, pero usted lo conoce. Juan 15, la vid y los pámpanos. ¿Ya? Juan 15, la vid y los pámpanos. ¿Ya? Ahora, fíjese que presenta una vid y dos tipos de pámpanos. Coloquemos mucha atención a esto, miren. Está el grupo de los pámpanos que permanecen en la vid, dan fruto y son cuidados por el labrador para llevar más fruto. Es un tipo de pámpano, de uva. Pero también está el grupo de los pámpanos que no permanecen en la vid y que terminan siendo cortados y echados al fuego. Ahora, es evidente que los pámpanos son personas, unas con vida eterna y otras sin vida eterna. Sin embargo, escuché bien, todos los pámpanos mencionados, todos ellos están en la vid, están en Cristo. Todos externamente son parte del mismo cuerpo, de la misma comunidad de la iglesia. No dice que hay dos vides, hay una. ¿Va siguiendo la idea? Ya. Sigamos más la idea. Miramos algo así. La vid y los pámpanos, ¿verdad? Pero sigamos mirando esto. Recordemos que es evidente que los pámpanos son personas. Una con vida eterna y otra sin vida eterna. Sin embargo, todos los pámpanos, volvimos a repetirlo, son parte del mismo cuerpo, de la misma comunidad. No son dos cuerpos diferentes. Si todos estos pámpanos, escuche bien, están en Cristo, ¿cómo puede ser que unos sean cortados y otros echados al fuego? ¿Acaso la salvación se pierde? ¿Los arminianos al final tenían razón? No, de ninguna manera. Simplemente se trata de que en este texto, Juan 15, estar en Cristo no es sinónimo de estar salvo, sino estar en Cristo es estar en el pacto. Por lo tanto, ser parte de la iglesia visible del pueblo. Eso significa aquí estar en Cristo. Ser parte del pueblo, pertenezco al pueblo. Como veíamos nosotros trigo y cizaña, como veíamos nosotros las parábolas que hemos estado mirando, son parte eterna. No son dos vid, es una. Son dos pámpanos en una misma vid. Uno dan fruto, se van al cielo, los otros se queman. No que se pierda la salvación, sino que estar en Cristo es sinónimo de estar en el pacto, en esta parábola. Bueno, nuestro punto se solidifica con estos testimonios bíblicos. Se puede estar en el pacto y por consiguiente en el pueblo sin tener vida eterna. Ojo con eso, ¿eh? Y empezamos desde el pastor hasta el creyente más. No, porque puede que el pastor sea pastor porque el papá, el abuelito, el bisabuelo, el abuelo era un pastor. Entonces le cayó por rebote el pastorado. Pero a lo mejor no es algo. Está en forma externa, hace muchas cosas preciosas, se manifiesta de muchas maneras, pero el Señor dice, no os conocí, obradores de maldad. Entonces se puede estar en el pueblo sin tener vida eterna. Y la explicación a esto es que hay una administración externa y una interna del mismo pacto de gracia. O como dicen los teólogos, una iglesia visible y una iglesia invisible. Hermano, no es que sean dos iglesias distintas, sino que es una iglesia administrada de dos formas, externa e interna, escogidos y no escogidos. Espero que este gráfico le quede un poco más claro. Si miramos acá, no sé si me alcanza a ver el puntito verde, el puntero verde, pero acá dice iglesia visible, administración externa del pacto, y marca todos estos puntos. Dentro de un círculo, ese círculo es la iglesia, el pueblo de Dios. Y hay una iglesia visible, que son los que externamente están en la iglesia, por diferentes motivos.
el trigo y la cizaña, la parábola de las 10 vírgenes, la vid y los pámpanos, esos son, ¿ya? Pero dentro de esa misma iglesia, de ese pacto, hay el punto verde que es la iglesia invisible, los salvos. Pero también existen los que están fuera del pacto, los inconversos, los no salvos. Nosotros estamos hablando de esto. No sé si le queda un poquito más claro con este gráfico, ¿ya? Entonces, dentro del pueblo del pacto, dentro de la iglesia, y se lo voy a agregar, creo que sin caer en error, la iglesia evangélica, hay convertidos y no convertidos. Disfrutan de las bendiciones y maldiciones del pacto. Son tan parecidos que no nos damos cuenta. Solamente el Señor sabe. Así es. Lo que tenemos que es autoexaminarnos. Ese es el pacto de gracia, como lo estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, todo eso, círculo azul, iglesia, pueblo del pacto. Punto azul, iglesia visible, que pueden ser convertidos o no convertidos, están de los dos tipos. Y el punto verde, iglesia invisible, los salvos. ¿Y de qué me sirve conocer este aspecto del pacto de gracia? Hemos estado ya 36 minutos hablando. ¿De qué me sirve, pastor? Bueno, por ejemplo, no todo el que es parte visible de una iglesia local necesariamente es salvo. Eso lo tengo bien claro. Entonces, no, porque, ¿usted cuál es el apellido? Oh, Trumbull. Oh, usted es directo. Ah, entonces usted es salvo. No necesariamente. No quiero decir otro apellido para no herir a nadie, pero no todo el que es de la parte visible es salvo. Mire este punto que viene. Cuidado, mucho cuidado. Ser bendecido y prosperado temporalmente en esta vida no es necesariamente sinónimo de ser salvo. Pueden haber inconversos prosperados en él. Entonces, no base su seguridad de salvación en lo que tiene o en lo que no tiene, porque no es un buen medidor. Las bendiciones temporales también las reciben los inconversos. Entonces, que esté no significa que sea. ¿Ya? Y ser parte de lo externo no significa que sea parte de lo interno. ¿Le quedó claro? ¿Ya? Espero que sí, ¿ya? Que el Señor nos sea ayudando. ¿Ya? Ahora, esto no es un mensaje para nadie. Hoy será visible. No, es un mensaje suyo. Autoexamínese, sí, Señor, estoy en comunión contigo. Señor, realmente, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la idea. ¿Ya? Pero también tenga cuidado. Usted tiene un pariente que le va muy bien, que prospera mucho. Pero son detalles, no se somete a las cosas de Dios, no, pero está bendecido. ¿Es algo seguro? Como lo vamos a estar viendo en el estudio del día del miércoles. Algunos creen que por la oración del pecador se convirtieron. ¿Ya? Entonces, el Señor nos sea ayudando. ¿Ya? Recordemos lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Hemos estado viendo el aspecto temporal eterno, individual corporativo y día interno externo, visible e invisible. Es decir, nos queda ver el aspecto progresivo del pacto. Hay épocas de mayor bendición o de menor bendición. Y terminaremos la serie haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que algunos dicen, no estamos en el antiguo, así que eso del Antiguo Testamento no sirve, solo el nuevo. Vamos a ver qué tan están. ¿Ya? Así que el Señor nos sea ayudando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a estar, primero que nada, en un cuerpo. Señor, y danos testimonio de ser parte de la iglesia invisible, de la parte interna de este pacto, de tener esa comunión contigo. Señor, ayúdanos a que familiares, amigos, también sean parte de eso y no solo externamente. Señor, qué bueno que tú eres la vid. Tú eres el que nos da vida y que nos mantiene. Gracias, Señor, por comprender el pacto que tú tienes con tu pueblo y la parte que cada uno desarrollamos. Ayúdanos a vivir para tu gloria y danos de tu gracia que necesitamos cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.